Bienvenidos a la presentación y primera clase de la unidad curricular Derecho Procesal del Trabajo. Mi nombre es Egle Serrano, todos bienvenidos. Por este trimestre los voy a acompañar pedagógicamente en el proceso de aprendizaje de esta materia. Indispensable es que adquieran, impriman o descarguen. De alguna manera tienen que tener el acceso a la norma legal que rige esta materia, que se llama Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Bien, el aula virtual ya está disponible, podemos verla aquí en pantalla. Eh, el aula virtual fue organizada planteando lo que es la información general y 4 módulos de aprendizaje. El módulo 1, que es el que vamos a desarrollar en estos primeros 15 días del trimestre, y está relacionado con el tema principal de la materia, que es justamente, tiene que ver con la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Bien, en el primer segmento de información general podemos encontrar lo que es el programa académico, la planificación y el foro de bienvenida. En el primer módulo se hace una remembranza de lo que es el derecho procesal laboral en Venezuela. Es importante establecer que el derecho procesal laboral en Venezuela tiene 2 etapas contemporáneas, por decirlo de alguna manera, antes del 2006 y después del 2006. En el 2006 se crea el nuevo sistema de justicia laboral va a ser regido por un nuevo proceso laboral venezolano, donde su característica principal es la oralidad. ¿Sí? Digamos que es el proceso de cambio, de transformación del proceso laboral y pasamos de la fase escrita a la fase oral, siendo una de las primeras áreas en asumir el proceso de la oralidad, entre otras interesantes innovaciones que fueron innovaciones para esa época. Por supuesto, ahora ya, después de casi 18 años, no son tan innovaciones, pero siguen siendo un punto de pauta e inicio en ese proceso de transformación judicial del sistema venezolano. Las transformaciones aquí fueron regidas por principios muy novedosos que son conocidos como los principios del derecho procesal del trabajo. Y la organización del tribunal se hizo de manera distinta a cómo se hacía en el año 2006. En el 2006 era un tribunal unipersonal, regido principalmente por la escritura. Aquí, en este nuevo sistema procesal, vemos los tribunales eh, de doble instancia, no porque la doble instancia es la apelación, sino digamos que los tribunales donde 2 jueces de la causa conocen el mismo tema o proceso judicial, el mismo expediente. En este caso estamos hablando de la división de un organigrama judicial donde existen los tribunales de primera instancia en funciones de sustanciación, mediación, ejecución y los de juicio, para tener después una segunda instancia con la apelación. Eso a nivel de la circunscripción del Estado Táchira. Y los principios muy interesantes que vamos a valorar el día de hoy. Bien, como parte de este proceso de formación que va a ser acompañado hasta el 18 de febrero, nos encontramos una serie de material que es importante que consulten ustedes, que está en el aula virtual relacionado a la organización de los tribunales, que es el PowerPoint que vamos a realizar hoy, los principios del derecho laboral y la resolución de creación del circuito laboral. Finalmente, luego, digamos que de ese proceso de aprendizaje multimodal que comprende esta clase virtual presencial y el aula virtual, vamos a realizar un mapa mental. Es importante que todos entiendan que ese mapa mental tiene que ser cargado en el aula y tiene que cumplir las siguientes orientaciones. El tema es los principios del derecho procesal laboral, un mapa mental que incluya los principios de este nuevo proceso laboral, la fecha en que debe ser cargada, ni antes ni después, porque tiene bloqueo el aula virtual, en PDF y por supuesto con los datos del estudiante. Finalmente, una ponderación de cada actividad es del 25% y son 4 actividades correspondientes, una a cada módulo. Ya habiendo hecho la presentación general,
del aula virtual a la cual ya tienen pleno acceso, vamos a proceder a dar de manera resumida la clase de hoy que comprende cómo está constituido y de qué modo funcionan los tribunales. En este caso específico, los tribunales del Estado Táchira. Bien, los tribunales del Estado Táchira en la circunscripción judicial laboral están ubicados en el edificio Olimpor. Esto queda en el centro, a una cuadra del Consejo Legislativo. Ahí está la sede de tribunales y está la sede del circuito laboral. El circuito laboral, trabaja de manera unificada o coordinada bajo la dirección de la coordinación de circuito que es llevada por la juez superior. Y en ese espacio coinciden todos los tribunales de trabajo, que son un total de 9 tribunales laborales en el estado Táchira, de los cuales hay 6 de sustanciación, mediación, ejecución, 2 tribunales de juicio y un tribunal superior del trabajo. Esos 9 tribunales funcionan allí en ese mismo espacio, tienen una sala de juicio compartida para los jueces de juicio y superior, y los jueces de sustanciación y mediación en sus despachos tienen una pequeña mesa eh, que permite desarrollar los espacios de la mediación según la fase del proceso en que se encuentre. Bien, dentro de ese circuito, digamos que hay un modo de funcionamiento muy interesante que es la URD. La URD es una unidad de recepción de documentos. Es una unidad que recibe y distribuye los documentos de todos esos 9 tribunales. Es decir, se va a incorporar una demanda que en primera instancia va a pasar por los jueces de sustanciación, que son 6, se va a ingresar única y exclusivamente por ese despacho pequeño de la URD. La URD ingresa al sistema, distribuye al tribunal correspondiente y le remite. Es muy importante que tengamos conciencia de este pequeño despacho porque ahí es donde se van a consignar todos los escritos relacionados con los expedientes, demandas, ofertas de pago, calificaciones de despido, amparos constitucionales, recursos de nulidad, exhortos y solicitudes. Absolutamente todas las solicitudes que podemos realizar ante los tribunales de trabajo van a ser recibidas por allí. Y cualquier otra actuación que se tenga que hacer cuando ya estas solicitudes estén admitidas y tengan su correspondiente expediente va a ser única y exclusivamente por el ingreso de dicho departamento. Las personas que trabajan allí se corresponden a dejar el acuse de recibo respectivo y asentar por el sistema la nota que corresponde. Como ya les expliqué, son 2 tribunales de primera instancia, lo que son, como se establece en pantalla, los tribunales SME, que son las siglas sustanciación, mediación y ejecución, y los tribunales de juicio. Los tribunales de sustanciación, mediación y ejecución, que son 6 en el estado, van a realizar los procesos relacionados con las demandas, ofertas de pago. En el caso de las calificaciones y participaciones, pues bien, digamos que por el decreto presidencial de inamovilidad temporalmente se están realizando por la inspectoría. Los exhortos y las solicitudes se van a realizar por el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución. Los tribunales de juicio van a recibir desde un inicio lo que son los tribunales de amparo y los recursos de nulidad. ¿Sí? Estos tribunales de amparo y los recursos de nulidad son recibidos en juicio, juicio lo hace la sustanciación correspondiente, este, allí no hay fase de mediación y pasan directo al proceso de juicio y evacuación probatoria para finalmente proceder a su sentencia. Mientras que lo que son las demandas, ofertas de pago y solicitudes presentadas por el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución, el tribunal lo recibe, organiza el expediente, lo admite, abre el proceso de mediación y en caso de que no haya una mediación positiva, se remite a juicio. El tribunal de juicio resuelve la litis y devuelve posteriormente al tribunal de ejecución para el cumplimiento de la sentencia. Bien, ¿cuáles son los requisitos para iniciar el proceso?
Pese a que uno de los principios del proceso laboral es la oralidad, es importante establecer que la solicitud, si bien algunas actuaciones se hacen orales, de todas las actuaciones realizadas hay que dejar constancia escrita. En este caso, para iniciar, el inicio, que es la demanda, el documento de la demanda, se presenta ante la URD. Para presentar ese documento se necesita ir asistido de abogado, eh, y ese escrito debe tener ciertos requisitos, como por ejemplo debe identificar plenamente a la parte, que sea demandante o demandada, debe estar asistido por abogado, y hacer la petición del derecho que reclama. Dentro de ese proceso también encontramos otras facultades o otras actuaciones escritas importantes de las que hay que dejar constancia, tal y como es el poder apuacta, que se estila mucho en los procesos judiciales. Aquí las partes tienen la opción de consignar un poder notariado o hacerlo apud acta. Rigen los requisitos y principios generales del Código Procesal Civil en esta fase del proceso apud acta y en todo lo que es el proceso laboral. Esto es una característica especial importante que considerar. Pese a que existe nuestra ley, que es la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, todo lo no previsto por ella se va a regir por el CPC, Código de Procedimiento Civil. Y de acuerdo, en concordancia con el Código de Procedimiento Civil, además del poder apudacta, está la sustitución del poder. Algo sí muy importante y muy específico del derecho laboral es que como este proceso tiene la mediación, dichos poderes tienen que tener facultad expresa para conciliar, mediar, convenir, incluso recibir facultad de dinero, tal como lo establece el CPC, como una facultad expresa según el CPC. Además de las facultades expresas del CPC, pues debe contener las facultades expresas del proceso nuestro laboral, como es la sustanciación, mediación y la conciliación. Ahí también se presentan por la URD diligencias, escritos y cualquier otra actuación de la cual se deba dejar constancia y que esté dirigida al tribunal de la causa. Las actuaciones, por supuesto, tienen que ir suscritas, debidamente firmadas por las partes, e incluso algunas tienen que llevar la validación de la Secretaría y sellos del tribunal, tal y como es el caso de la certificación de cualidades, cuando se tratan compañías anónimas, entre otras. Es importante de verdad lo que es la pulcritud de los escritos. Como profesionales del derecho tenemos que velar porque los escritos se correspondan a una redacción de tipo judicial, formal, con las palabras respectivas de acuerdo a la especialidad de la materia. Y un escrito pulcro, que además de no tener errores ortográficos, tampoco debe tener tachaduras o enmendaduras, de manera que no exista duda de alteración alguna del documento, ni de la suscripción ni firma por parte de las personas que los presentan. Es muy importante también que en caso de que se mencionen anexos, ¿sí? Los mismos sean revisados, identificados y registrados también por esa unidad de recepción. Esto es muy importante, es un detalle que no se debe dejar pasar porque eh, estas constancias son las que dan garantía del Estado de Derecho, la garantía del proceso y de la legalidad. ¿Sí? Bien, todas las actuaciones, diligencias, solicitudes también tienen que ser presentadas en la URD en horas de despacho, decir, en las horas en que está abierto el tribunal al público, que en nuestro caso en la sede de San Cristóbal son desde las 8:30 AM hasta las 3:30. Ese es el horario de atención al público usuario, eh, que presenta y tramita solicitudes en nuestros tribunales. Bien, con eso terminamos la presentación y volvemos rápidamente
a los principios del derecho del trabajo. Y hacemos una nueva remembranza estableciendo los principios establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, que son los que caracterizan y son los que ustedes van a leer en el material adjunto y van a hacer un mapa mental. A diferencia del procesal civil y nuestro proceso laboral tiene unos principios distintos, digamos, pese a que también tiene principios comunes, tiene algunos distintos, como lo es la oralidad, la concentración, el acceso directo del juez a la causa y a las pruebas, la libre valoración del juez, principios que además son complementados con otros principios del derecho laboral venezolano. Bien, no siendo más, damos por terminada la clase. Ha sido un placer para mí conocernos. Para contactos, por favor, dirigirse al chat del aula virtual y por allí estaremos contestando cualquier duda o pregunta. Feliz día para todos. Un abrazo.